¿Qué tal? Soy Katsuhiko Minohara de Tamron. Hoy les quiero platicar sobre las PTZs. Las que ustedes conocen normalmente tienen esta forma y más o menos alcanzan a ver hasta 200 metros. Pero ¿qué tal si una vez me tocó un cliente que dijo que en alta mar, por ejemplo, era muy exagerado, pero a 20 kilómetros quería hacer un zoom óptico a tal forma que pudiera ver de qué países eran los buques? Entonces, para ese tipo de aplicaciones se requieren lentes que pesan como 5 kilos, miden 30 centímetros y se necesita una carcasa especial que es la que hace el paneo, el tilteo, y el lente hace el zoom motorizado y se convierte en una PTZ. Físicamente son más grandes que la cámara y requieren una carcasa como esta. Entonces, por ejemplo, aquí fue en un puerto marítimo. eh, por ejemplo, normalmente las PTZs alcanzan a ver como hasta aquí 150, 200 metros, y aquí a 4 kilómetros con esta cámara, con el lente se alcanza a ver el nombre del barco. Y más o menos los lentes de largo alcance, lo máximo que uno requeriría ver sería máximo hasta 45 kilómetros, porque como eh, el planeta es curvo, ya 45 kilómetros desde 8 pisos ya no se alcanza a ver el barco. Nada más que esas tomas tienen el siguiente problema, que había usado una cámara que eh, era, de, era muy sensible a la luz, funcionaba a 0.1 luxes. Eran las 7:30 de la noche y ya prácticamente 10 kilómetros. Se ve oscuro, pero si te asomabas en el monitor parecía que eran como las 6 de la tarde. Pero ya más o menos cuando anochece más allá de las 9 de la noche, por ejemplo, esta es una toma 8 kilómetros, empieza a salir el ruido. Y aquí se supone que ven unas lanchas del crimen organizado, pero ya no se alcanzan a ver. Entonces, si de luxes se trata, lo ideal es que fuera una cámara que pueda ver hasta 0.0001 luxes, ¿no? Pero bueno, esto de los luxes lo trataremos en otro video. Con ese lente alcanzan a ver, por ejemplo, 350 metros a las personas, a 750 metros a los pescadores, a 3.5 kilómetros, por ejemplo, las personas ya se ven como hormiguitas, pero todavía se alcanzan a ver a 4 kilómetros. Más o menos a 4 kilómetros sería lo máximo donde más o menos todavía pudieras ver en la silueta. Y entonces una aplicación fue en una empresa de transporte de carga, en sus patios de maniobra, que más o menos tenían como desde 2 kilómetros hasta 4 kilómetros de largo. Por ejemplo, esta era una toma con su PTZ actual, y este recuadro en rojo era cuando se le hacía el zoom óptico, más o menos quedaba así la toma. Y sobre ese zoom óptico todavía ellos querían hacer un zoom digital y alcanzar a ver las placas de los coches, pero no se podía. Por ejemplo, aquí esta era la toma con su PTZ, la toma abierta, y luego, por ejemplo, si querían ver las placas de ese coche, hacían todo el zoom óptico y no se alcanzaba a ver las placas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí por Google vi que eran escasos como 200 metros, era la toma hacia al estacionamiento, y le hicimos un zoom óptico para ver si alcanzábamos a ver las placas, y a 200 metros ya no se ven. Entonces este cliente me dio un escenario para hacer pruebas con un lente de largo alcance. Nos colocamos aquí en un segundo piso. Aquí estaba la PTZ actual, y desde aquí hacíamos una toma así viendo a lo largo, ¿no? Y queríamos compararlo contra el PTZ que estaba actualmente. Entonces, más o menos por Google Maps, desde donde hacíamos la toma, lo máximo era 1 kilómetro, y por ejemplo 1 kilómetro hasta acá
y lo más cercano eran 132 metros, ¿no? Entonces aprovechamos de la primera persona que apareció a los 132 metros, hicimos un zoom óptico con, este es con la PTZ actual, y luego lo comparamos contra el lente de largo alcance, que es este. No fue a 132 sino a 182 metros, pero se alcanza todavía a distinguir el rostro de las personas. Y luego, por ejemplo, aquí más o menos, bueno, es la toma principal, la primera fue aquí, luego a los 147 metros, con la PTZ actual, cuando le hacías todo el zoom óptico, ya las personas no se alcanzan a ver, y más o menos a la misma altura con el lente de largo alcance, alcanza a ver todavía las placas y a las personas adentro. Y ese día tuve la suerte de que vinieron los estudiantes de comercio exterior, hubo maniobras, entonces por ejemplo esta era la toma abierta y le hacíamos un zoom óptico y alcanzas a ver a las personas. De todos modos, sobre el zoom óptico, uno quisiera hacerle un zoom digital, por ejemplo el zoom óptico, y luego sobre este zoom óptico haces todavía un zoom digital, alcanzas a ver más detalles. Por ejemplo, este fue el zoom óptico, lo máximo que daba, y sobre eso haces un zoom digital, alcanzas a ver un poquito más de detalles, ¿no? Entonces el punto de separación entre una PTZ normal y los lentes de largo alcance más o menos eran a los 200 metros. Por ejemplo, aquí a los 183 metros ya no se alcanzan a ver con claridad algunos, ¿no?, matrículas. Por ejemplo, aquí todavía a los 183 metros se alcanzan a ver los detalles. A los 200 metros en adelante ya se ve totalmente la diferencia en calidad del zoom. Por ejemplo, a 363, a 669, aquí ya se pierde el detalle, y con los lentes de largo alcance ya no se alcanzan a ver las letras, pero más o menos se ve más claro, ¿no? Ya en 1 kilómetro, por ejemplo, este ya parece dibujos de obra de arte, y aquí todavía se alcanza a ver. Y lo máximo que era 1 kilómetro, era la toma abierta y el zoom óptico con el lente, con el PTZ actual y con el lente de largo alcance. Digo, ya no se alcanza a ver nada, pero en comparación todavía, por ejemplo, se ve mayor detalle. Ahora, las personas, por ejemplo, aquí a esta altura se bajaron los estudiantes, y si quisieras hacer un zoom óptico más o menos a los 147 metros todavía alcanzas a ver, así es la toma de la persona. Luego de donde estábamos nosotros hicimos una toma hacia la entrada y hacia una gasolinería, y así quedaban las tomas. Por ejemplo, aquí a 689 metros todavía se alcanza a ver la silueta y el movimiento que hacen en la caseta de entrada. Luego a 935 metros, viendo hacia la gasolinería, había una persona. Ya las personas a partir de 1 kilómetro nada más se ve la silueta, y con respecto a la toma ya es como una hormiguita, pero todavía se alcanza a ver si hay presencia o no de personas. Entonces, a la pregunta del cliente, que era a cuántos metros con respecto a las PTZ, que a 180 metros no se alcanza a ver las placas, con los lentes de largo alcance a los 399 metros se alcanza a ver ópticamente todavía las placas, ¿no? Máximo sería 500 metros haciendo zoom digital. Luego, en vista de eso, me preguntaba si ese tipo de lentes lo ocuparán en patios de maniobra, pero en puertos marítimos. Por ejemplo, este era una PTZ donde era de aquí hasta más o menos un barco mide como 300 metros, habían dos, hasta el fondo, haciendo el zoom óptico máximo, digamos que como hasta por acá eran 700 metros, las personas se ven así como miniatura. Este mismo escenario no coloqué ahí mi lente, pero si hubiera sido más o menos para darse una idea, cuando aquí las personas se ven de este tamaño, con un lente de largo alcance se vería, digamos, 4 veces más grande con este detalle. Entonces, ese tipo de lentes se me ocurrió que pudieran servir para
digamos, hoteles o naves industriales. Por ejemplo, este es el Hotel Paradisos en Cancún. Tiene un terreno de 390 de frente y unos 400 al costado. Me imagino si colocaran dos postes, uno viendo hacia la playa y otro hacia la entrada, pudieran perfectamente con dos cámaras estar vigilando todo el perímetro, ¿no? Así, digamos, por ejemplo, aquí me asomé desde una ventana, más o menos desde aquí a acá, eran 90 metros. Ahí hice una toma apuntando hacia a la cantina y se alcanza a ver el rostro y aquí se pixelea, pero Juan se veía que le gustaba a Carlos Santana, ¿no? Y luego subí un poquito más la toma y dije, a ver qué tal si se alcanza a ver los hoteles que están a lo lejos. Hice el zoom óptico y a los 5.6 kilómetros las personas todas se ven como hormigas, pero puedes ver todavía presencia de personas. Y a 120 metros, bueno, más o menos serían las tomas. Luego, una vez me llegó un correo de un requerimiento de una mina en Chile que tenían problemas de desprendimiento de tierra y uno de ellos mató a un obrero, un operador, y entonces querían desde 2 kilómetros o 4 kilómetros alcanzar a ver. Por ejemplo, aquí están las camionetas y querían hacer un zoom óptico a tal grado que pudieran verlos así de este tamaño. Y como no podía viajar hasta Chile, yo vivo en la Ciudad de México. En México conseguí un escenario en una mina, más o menos, bueno, las extensiones eran como casi 10 kilómetros por 10 kilómetros. Subí hasta la cima de una montaña y desde ahí hice varias tomas. Más o menos así, me subí a la cima de la montaña, coloqué el trípode, coloqué el lente y trataba de ver las minas. Entonces, desde donde yo estaba a 2.5 kilómetros, así 5 kilómetros, más o menos es lo que alcanzaba a ver. Y ya asomándome con el lente, por ejemplo, esta es la toma abierta, aquí a 2.7 kilómetros hacemos un zoom óptico y alcanzamos a ver las máquinas. Por ejemplo, aquí a 5.2 kilómetros no sabíamos qué era, pero hacemos el zoom óptico y por ejemplo aquí a 4.2 kilómetros vemos que era un camión de carga. Luego, esta era una toma general. A 4 kilómetros queríamos ver si alcanzábamos a ver algo, hacemos un zoom óptico, luego sobre este zoom óptico hacíamos más zoom óptico y al final este era el zoom óptico máximo, ¿no? Y estos videos los voy a subir luego a YouTube, lo van a poder ver. Pero más o menos, por ejemplo, a 2.4 kilómetros habían los obreros y haciendo zoom óptico alcanzas a verlos. Por ejemplo, aquí a 6.4 kilómetros, aquí tal vez no se alcanza a ver, pero bueno, ya había una persona. Y por ejemplo a 6.5 kilómetros, bueno, los camiones ya se ven como miniatura, pero más o menos alcanzas a ver. Luego fuimos a un cerezo, un reclusorio de una prisión, y desde la torre bueno, por ejemplo en Google, más o menos así era esto que demarqué en amarillo, era el patio en donde los reos cuando estaban en su tiempo libre, el problema era de que querían castigar a aquellas personas que fabricaban armas y se acuchillaban entre ellos. Entonces subimos, más o menos así es como luce el lente, y ya las tomas quedaban así. Por ejemplo, a 120 metros, a 200 metros, ya más o menos más allá de 200 metros ya las personas ya no se alcanzan a distinguir con claridad los rostros, pero si el monitorista más o menos con esta silueta los reconoce, podría saber quién fue. Digamos a 70 metros, a 200 metros alcanzan a verlas, a 145 metros las placas. Luego en una universidad, por ejemplo, a
así era la toma abierta, y hacían un zoom óptico. Este fue el zoom óptico máximo que lograban, y sobre ese zoom óptico hacían un zoom digital. Pero bueno, yo no fui a este escenario físicamente, pero si hacíamos una comparativa con mi lente, a los mismos 70 metros, cuando las PTZ normales verían el rostro de este tamaño, con una de largo alcance lo vería así de claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aplicaciones en aeropuertos para ver a 3 kilómetros de distancia el aterrizaje de los aviones. Era para, bueno, la idea aquí era como apuntan en la matrícula de los aviones, manualmente querían hacer la diferencia entre el despegue y el aterrizaje, la diferencia de horario, cobrarles el tiempo de estacionamiento. Lo querían hacer con un tipo de software que leyera matrículas de aviones, la cobranza automatizada. Otras aplicaciones serían en estadios de fútbol. Por ejemplo, en una ocasión me subí más o menos, bueno, en esta parte del estadio, y desde el estadio trataba de ver al otro lado de la cancha, como a 226 metros. Y más o menos, por ejemplo, 200 metros así se ve, y queríamos hacer un reconocimiento facial, por ejemplo, a esta chica, usando el software adecuado. En un video que les platiqué sobre el reconocimiento facial, yo sugería que cerrar la toma máximo a 2 metros, en donde se podían ver 3 personas, pero por la distancia lo máximo que podía cerrar este lente era con un ancho de 3.5 metros, se veían más o menos 5 personas, pero de todos modos el software capturaba el rostro y hacía reconocimiento facial. Por ejemplo, desde ahí viendo a las canchas, a los jugadores, más o menos esta sería si está fumando, a los fotógrafos, y colocándolo, por ejemplo, de un extremo a otro, y colocando otras cámaras en la entrada, podrían hacer cotejar, y por medio del reconocimiento facial ya no darle acceso a las personas que se comporten mal dentro del estadio de fútbol. El lente de largo alcance, este es el modelo, y estos son mis datos por si me quieren contactar. Muchas gracias.